Saludos. A través de este programa yo voy a presentar lo que es el funcionamiento propio de este, en el cual se planteaba que un joven tenía una propuesta de proyecto en donde distintos inversionistas estaban interesados en este. Para empezar con esta temática y así describiendo el enunciado de lo que es el ejercicio, se plantea que cada inversionista agregado con respecto a información importante de este esté adjunto y más bien organizado de mayor a menor con respecto al monto que se brinden. Por lo tanto, presentando el programa, se tiene la creación de dos clases importantes. La principal, llamada inversionista. Esta clase tiene la información propia de lo que es cada persona inversora. En este caso, su nombre, el tipo de persona, ya sea natural o jurídica, el número de teléfono de contacto, su correo electrónico de contacto y el monto a brindar. Se ha creado un método constructor por defecto y a la vez el encapsulamiento de cada uno de sus campos para poder ser utilizados mediante métodos de lectura y escritura. Así, la clase más importante de este programa es llamada heap-sort. El heap-sort es una manera de montículo en donde se puede organizar de mejor forma, ya sea montículo de máximos o mínimos. En este caso, se ha llevado a cabo la creación de un montículo de tal forma que cada monto ingresado se ordene desde el mayor al menor, por hablarlo así, en un orden decreciente. Así tenemos el método principal para la creación del heap-sort. Pero antes de proseguir con este método, vamos a explicar lo que es el método Heapify, aquel utilizado para poder organizar estos inversionistas tal como se desea. Para ello el método mantiene la llamada de tres parámetros. Una lista llamada ARR, que es del tipo de dato de la clase del inversionista. Mantiene dos variables que son del tipo de dato int, n y la letra i, que en este caso se representa un índice. Así se tienen los campos importantes del método, como este campo llamado valor bajo, y este se iguala al parámetro i, es decir, al índice. Será aquel quien determine esta parte de cada nodo. También se tienen las posiciones de cada elemento como tal. En este caso representa el lado izquierdo, que es 2 por el índice más 1, mientras que el lado derecho 2 por i más 2. Así se demuestran los siguientes aspectos. Si el hijo izquierdo es más pequeño que la raíz, se determina mediante esta estructura de condición que el valor bajo, es decir, el valor más pequeño que podría existir, va a ser ahora izquierda, porque está definido para el nodo izquierdo, para aquel hijo izquierdo. De la misma manera para el hijo derecho. Si derecha es menor al valor de n y este valor dentro del array o dentro de la lista en lo que cabe es menor al valor más bajo, teniendo en cuenta que se está comparando lo que es el monto, este valor bajo va a ser igual al nodo derecho. Y finalmente, en el caso de que este valor bajo sea el más pequeño, o más bien el más grande, aquí se demuestra. Si este no es igual al índice esperado, se hace un intercambio, en este caso llámese comparación entre nodos, en donde el tipo de dato inversionista, aquí definido, se iguala con lo que es la lista. Y esta lista a la vez se iguala con lo que es el valor que tiene la variable valor bajo, para así ser la nueva variable a tomar en cuenta. Finalmente se muestra la recursividad tomando en cuenta los tres parámetros que se han definido. En esta parte ya se demuestra lo que es la aplicación de este método y ya en sí lo que es la estructura del heap-sort llamada heap-s-inver con el parámetro
AR, igualmente conteniendo la lista con el tipo de dato inversionista. La declaración de este campo hace referencia a los elementos que devuelve ya una vez hecho, y así se construye la estructura para organizar el arreglo, más bien reorganizarlo, a través del for. Si esta es n sobre 2 menos 1, y a la vez esta variable i es mayor o igual a 0 de manera decreciente, se llama el método heapify. Para lo que es la extracción de los elementos del montículo y a la vez el movimiento de la raíz actual, que ya va a ser explicado consecuente a ello, se muestra que, mediante también una estructura for, el inversionista, o más bien un campo del tipo de dato inversionista, se va a igualar con el valor principal, es decir, el primer elemento de la lista. Esta misma va a igualarse con lo que es un valor cualquiera, en este caso el índice de esta lista, para, consecuente a ello, igualarse al campo temp. Aquí se ha hecho la comparación de los nodos para verificar cómo este se redistribuye, es decir, que el nodo menor entre estos subirá hasta la parte más posterior, y así se va a determinar que el nodo padre será menor que los nodos hijos. Así se llama nuevamente a este montículo, a heapify. En la parte del diseño, más bien también de la estructuración de este formulario, se manda a llamar más bien la instanciación de la lista, llamada inver, una instanciación para el heap sort y para el formulario 2, que tendrá mucha funcionalidad más adelante. Existen configuraciones predeterminadas como para un botón salir, un botón limpiar, que mantiene este método que se encuentra aquí abajo, y el más importante, el de agregar información a un control llamado Data Grid View, ubicado en el segundo formulario. De esta forma, aquí se define la creación de cada una de las filas y se introducen los valores de cada campo como tal. Al añadirlos, pues todo esto lo lleva a cabo un botón, porque esto es un método. El botón que lleva a cabo esta acción se encuentra aquí, botón guardar. Se han colocado un control que permite que el usuario tenga en cuenta los valores a ingresar, y está definido mediante esas estructuras de condición. He aquí arriba toda su definición. Siguiendo con este, se instancia la clase inversionista, que es que contiene la información, y los datos se pasan a cada uno de los controles. Posterior a esto, se añade la información a la lista para así poder utilizarla mediante el método heapsinver. Así es como este método puede tener un rol importante dentro de la lista. Finalmente, hecho el proceso de ordenamiento mediante este método, se manda a llamar al método para agregar la información al Data Grid View. Finalmente se muestra un mensaje en pantalla donde todos los datos han sido registrados correctamente. Y para dar un mayor énfasis a este programa, se tiene por aquí lo que es la demostración de este, en donde se puede agregar un nombre del inversor, el tipo de persona que pertenece, un número de teléfono, su correo electrónico y el monto a invertir en el proyecto, solo por suponer $500. Si guardamos la información, se verá reflejada dentro de este formulario, y al limpiar los controles y querer agregar otro inversionista, persona jurídica,
un número al azar, su correo electrónico y el monto. Si el monto es menor, este tendría que guardarse en la parte de abajo, ya que Alejandro ha brindado el monto más alto de todos actualmente. De esta manera, si se ingresa incluso un inversionista mayor a 500, este será el nuevo inversionista con el valor más alto y se ubicará arriba de Alejandro. De esta manera doy a conocer la demostración de este programa. A continuación explicaré acerca de cómo fueron implementadas las expresiones regulares para este proyecto, las cuales fueron implementadas en el campo del nombre del inversor, número de teléfono, correo electrónico y monto a invertir en el proyecto. Para ello, primeramente hay que mencionar que se utilizó la librería específica para las expresiones regulares, llamada system.text.regularExpressions, y para ello, al campo, en este caso dando ejemplificación del nombre del inversor, fue aplicado un objeto de base regex llamado rx, la cual representa la condición de los valores que quiero que sean aceptados. Y pues hay que mencionar que para todos los campos fue utilizada la misma metodología. Y pues dando como ejemplificación en este campo, solo mencioné que se acepten valores de A a la Z, tanto mayúscula como minúscula. Y este espacio que se presenta aquí es utilizado para que en el nombre acepte el valor del espaciado y no sea tomado como un término inválido. Y pues para ello se presenta la condición if, que al no cumplirse esta condición presentará el mensaje que deben ingresarse solo letras y presentará un replace, la cual consiste en reemplazar el valor que no pertenece a esta cadena de caracteres y reemplazarlo y borrarlo. Y esta línea de código representa simplemente que el digitador se presente al final de donde fue digitado el último carácter. Y pues en el caso del campo del teléfono se utilizó un objeto simple rx de regex que representa la condición que solo se acepten números. En este caso, al no cumplirse, a través de la condición if, presentará el mensaje que debe ingresarse solamente números, y al ingresar un valor erróneo de esta línea de caracteres, simplemente será borrado y reemplazado, tal como se mencionó en el campo anterior. Asimismo, la misma línea de código para representar lo que es el digitador al final. Tanto la misma cadena de caracteres fue establecida tanto para el campo del teléfono como el monto, ya que ambos manejan valores numéricos. Y para el correo electrónico, asimismo, fue usado los mismos caracteres, pero en este caso se estableció la condición de que se acepten vocales y consonantes de A a la Z, tanto mayúsculas como minúsculas, asimismo como números, que se acepte el valor arroba y el .com, y la pleca baja porque muchos correos suelen llevarlo, y siempre cumpliendo la condición, la cual si este no cumple los valores que representan este regex, pues mencionará el mensaje que debe ingresarse un correo electrónico con caracteres válidos y sin espacio, y siempre será reemplazado y borrado para que el digitador vaya al final. Dando una muestra de cómo funcionan estas expresiones regulares, esperando un rato el programa, pues se tiene en cuenta el nombre del inversor. En este caso presentaré mi nombre, Kevin Palacios. Y en este caso, al no ser una letra, mencionaré el mensaje que debe ingresarse letras. Doy clic en aceptar y este se borra automáticamente. Lo mismo con el teléfono. Este acepta caracteres de 8 máximo. Entonces, al agregar una letra, por ejemplo, la cual no entra en el carácter de números, me pide ingresar solamente números. Este es borrado y reemplazado. Asimismo con el correo electrónico. Si menciono caracteres que no han sido establecidos en mi regex, pues este digitará el mensaje que debe ingresar un correo electrónico válido y lo borrará al instante. Asimismo en el monto a invertir en el proyecto, al ser solo valores numéricos, pues al ingresar un valor que no pertenece, este será instantáneamente reemplazado y borrado.
Muy buenas a todos. En este día le venimos a explicar el ejercicio número 2 del desafío número 3 del laboratorio. El ejercicio número 2 consistía en en crear un sistema de sucursales, los cuales poseían diferentes vehículos en cada sucursal. Si un vehículo no se encontraba en una sucursal, uno tenía que ir a ver en el otro y ver su ruta más corta. Primero empezaremos con ingresar una nueva sucursal. Ingresar una nueva sucursal se nos pide la información de la sucursal, ya sea como su dirección, el número de la sucursal, el código de identificación, el responsable, el número de contacto y la dirección de correo electrónico. Estos campos tienen datos específicos, como por ejemplo, código de identificación responsable. El primero solo acepta tipo valores de número, mientras que el segundo solo acepta valores de carácter de letra, ya sea mayúscula o minúscula. Número de contacto acepta de 8 a 15 dígitos y la dirección de correo electrónico es validada que coincida con un formato estándar. Esto es hecho a través de expresiones regulares, las cuales veremos dentro de un momento. Como podemos ver, cada expresión regular corresponde a un tipo de formato en específico, ya sea para el correo, para el nombre, para un número o para el número de sucursal. Cada una tiene una estructura diferente y es validada todas para que cumplan esta misma. En el caso de que esta estructura no se cumpla en alguna de las cajas que se nos ha solicitado, ocurrirá que se enviará un mensaje de error. El mensaje de error nos dirá que no se ha llenado correctamente la caja del formulario. Y esto en el caso del registro de sucursal, el cual validamos toda la información que se nos está proporcionando. Inventario. Inventario trata sobre el registro del inventario de cada sucursal, qué vehículos posee y cuántos posee en stock. Como se Entonces, puede ver, se puede agregar vehículos a cada sucursal según la cantidad que se quiera poseer en stock. A continuación, mi compañero explicará el funcionamiento de esta parte. bueno, presentarme, mi nombre es Rodrigo Vázquez y voy a explicar el funcionamiento del sistema. Principalmente lo que utilizamos en esta parte son el recorrido por el árbol, por anchura, buscando por cada uno de los por cada uno del arreglo del, del grafo, discúlpenme anteriormente, del grafo. En el grafo nosotros lo que tenemos es una lista de vértices, los cuales corresponden a cada una de las sucursales. En dichos vértices lo que guardamos es la información de el dato, por ejemplo, la data, que significa el código de la sucursal. Luego guardamos las diferentes características, por ejemplo, el código secuencial, la dirección, responsable, el número, el correo, el departamento y una lista en la cual guardamos el inventario. El inventario nosotros lo manejamos de una manera estándar. Por ejemplo, nosotros asumimos que todas las sucursales, como son filiales, manejan un mismo inventario. Entonces nosotros manejamos un mismo inventario en cada una de las sucursales. Lo inicializamos aquí y lo igualamos al inicializar el constructor vacío. Luego, dentro de dentro de esta clase de vértices, nosotros tenemos los métodos para buscar las diferentes aristas o agregar una arista, obtener el stock de los productos o mandar el stock, que ese es el método que nos interesa en esta ocasión. Nosotros en el formulario de ingresar inventario, nosotros obtenemos el stock actual que mantiene cada producto en dicha sucursal. Por ejemplo, en la sucursal uno del Nissan Sentra 2022 color gris, tenemos tres, pero del resto de productos no. Por ejemplo, de este Toyota Yaris Hatchback negro no tenemos ningún producto, entonces yo voy a agregar producto, lo utilizamos y podemos ver que ya está modificado a un stock existente. Por ejemplo, si yo quiero agregarlo, se va modificando y se va sumando. Luego,
cada uno de los inventarios son independientes correspondiente a cada nodo. Luego lo que tenemos es el inventario de buscar vehículos. En buscar vehículos, nosotros lo que hacemos es que elegimos una sucursal y buscamos un vehículo en específico. Como se podrá ver, cuando se elige en una sucursal un vehículo en específico y este existe, aquí se nos informa que hay 3 en existencia y nos da los detalles técnicos del mismo. Pero en el caso de que busquemos un vehículo que no exista en la sucursal actual, se nos desplegarán otros menús. Los otros menús contendrán información de dónde se encuentran estos vehículos disponibles. En este caso, el Sentra 2020 de la marca Nissan color gris no se encuentra disponible en sucursal 2, mas sin embargo sí se encuentra disponible en la sucursal 1 y se nos brinda la ruta más corta hacia esta sucursal, dándonos como resultado de 30 la ruta para llegar a esta sucursal y obtener nuestro vehículo. Esta dicha interfaz, nosotros la manejamos primeramente, eh, navegando a través del grafo de una manera por búsqueda de anchura. Pues nosotros buscamos los diferentes productos, perdón, diferentes vehículos en cada sucursal y buscamos si en ellos existe stock para, en el caso de que no haya en la sucursal seleccionada. Luego, luego de llenar este campo con las diferentes opciones de que hay para ubicar el stock, nosotros realizamos el algoritmo para la distancia mínima, en el cual nosotros creamos otra lista aparte, en la cual la llenamos con los mismos datos de los vértices y nosotros utilizamos un algoritmo el cual nos permite generar un cierto comportamiento de aleatorio y elegir de qué manera, de una manera aleatoria las rutas para cruzar nuestro grafo. De esta manera, nosotros cada vez que, por ejemplo, elegimos una ruta diferente, podemos obtener de una muestra, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros obtenemos 6 muestras. De esas 6 muestras, las comparamos dentro de esta fila que se llama soluciones. Dentro de las soluciones vamos guardando todas las diferentes rutas. Cada ruta vamos sumando el peso de las aristas del grafo, y el peso de las aristas simboliza la distancia que hay entre cada sucursal. Entonces, a la sumatoria del peso de las aristas en las diferentes rutas, obtenemos la menor cantidad y esa lo ofrecemos al usuario como la mejor opción y la menor distancia. En sí, este sería el funcionamiento básico de nuestro sistema. Que tengan buena tarde, muchas gracias. Que tengan buena tarde.